adaptación al cambio climático realmente es una adaptación crítica, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo evitar los cambios del clima peligroso? La meta es 2 grados centígrados, ¿no? Entonces requerimos cortar las emisiones de carbono, ¿sí? Los gases de efecto invernadero. Eso es parte de la agricultura climáticamente inteligente. Por otro lado, tenemos la agricultura y uso del suelo, reducir el 30% de emisiones de carbono, ¿sí? Y por tanto, debemos ser parte de la solución. Entonces, tanto la academia, tanto las ONGs, el Estado, las empresas privadas, ¿sí? Somos parte de este proceso, que debemos llegar a esta solución, ¿cierto? Vean, por favor. Nosotros en el mundo tenemos una prevalencia de la malnutrición. Si bien es cierto, ya llegando a 25, 34%, 35%, miren cómo está distribuido en América Latina, ¿sí? Nosotros estamos moderadamente en malnutrición, ¿sí? El Ecuador. Podemos ver, podemos observar el mapa. Esta presentación también les daremos llegar, al igual que el certificado, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando a nivel global, ¿no es cierto? Si tenemos índices muy altos de malnutrición en el mundo, ¿sí? Por favor. Y por otro lado, tenemos el consumo de fertilizantes, el uso de los fertilizantes, ¿no es cierto? Ya en los últimos 50 años ha sobrepasado ya lo que se estima correcto, ¿no es cierto? Entonces tenemos una intensificación de la producción agrícola. ¿Cuál es esa intensificación? ¿No es cierto? Hablamos de esta revolución verde que parte desde 1950. Hablamos que se ha incrementado el uso de pesticidas, de fertilizantes, y eso obviamente ocasiona procesos de contaminación, ¿no es cierto? Los fertilizantes químicos contaminan el suelo, contaminan el agua, erosionan el suelo, ¿sí? Y los plaguicidas, como ustedes saben, también tienen un proceso de contaminación bastante fuerte, ¿no es cierto? Incluso enferman a las personas que nos alimentamos con esos alimentos que están con plaguicidas. Otro tema importante es que a partir, ¿no es cierto? Tenemos ya una anomalía, ¿sí? Hablando desde 1961, los cambios drásticos en las precipitaciones, ¿sí? Al 2000, las precipitaciones se incrementaron, por lo tanto, empezaron a haber inundaciones, ¿sí? Y por otro lado, en otros sitios habían sequías, ¿no es cierto? Entonces tenemos unas variaciones, unos cambios terribles del clima. Y para 2050, miren, se va a reducir totalmente las precipitaciones, que vamos a llegar a estados de sequía bastante importantes, ¿no? Entonces, esta variabilidad de clima, ¿sí? Nos llega a un extremo climático, ¿no es cierto? Estamos sufriendo un cambio climático. Entonces, cuando hablamos de esta variación, ¿sí? Estadísticamente significa que el promedio del clima en periodo está aumentando, ¿no es cierto? Y para un largo de 30 años estamos sufriendo lo que es el cambio climático, ¿no es cierto? Calentamiento global, que se dice. Este cambio climático global ha aumentado a un 8 grados centígrados, ¿sí? De lo que era desde 1860 hasta la actualidad. Y podemos darnos cuenta, ¿no es cierto? En sitios donde había nevados, donde había glaciales, se han ido descongelando, ¿sí? Los cambios de patrones de precipitación. Si bien es cierto, antes eran muy marcadas los tiempos, ¿no es cierto? Decíamos, de tal fecha a tal fecha empieza a llover y en tal fecha tenemos un verano. Pero ahora estamos en verano y de golpe puede llover, ¿sí? O estamos en invierno y y se para la lluvia y empieza a hacer sol y tenemos sequías intensas. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y esto es proceso de este cambio climático global. Tenemos cambios en intensidad con respecto al clima, ¿no? ¿Sí? Y eventos extremos, ¿sí? Como saben, estamos teniendo eventos extremos de sequía, de lluvia, ¿sí? Y esto está afectando a la agricultura, ¿no es cierto? Ustedes pueden haberles dicho a sus abuelitos o sus papás, ¿no es cierto? ¿Cómo está diferente el clima ahora, no? ¿Cómo era antes cuando ellos eran jóvenes? ¿Sí? Vamos, por favor. Entonces, ¿cuál es el calentamiento global, no es cierto? Ustedes han de haber estudiado un poco de geografía, ¿no es cierto? Y han de haber estudiado un poco
de clima, ¿no es cierto? Climatología ya estudiaron. Sí, todavía no. Ya. Ustedes saben cómo funciona un invernadero, cómo es un invernadero, ¿no es cierto? ¿Cómo es un invernadero? ¿Cuál es la función del invernadero? Contener el calor, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de este calentamiento global, de este efecto invernadero, hablamos que la Tierra se está convirtiendo en un invernadero, ¿no es cierto? Pero a un invernadero le cubre el plástico, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que le está cubriendo a la Tierra? Los gases que están en la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, estos gases que están en la atmósfera no permiten que salgan los rayos del sol, ¿sí? Miren, los rayos del sol entran y deben salir por la atmósfera, calientan y salen, ¿no es cierto? Pero si tienen una capa ahí, el momento que entran, no salen, ¿no es cierto? Y se quedan ahí. Entonces empiezan a calentar, ¿no es cierto? Tienen un efecto de invernadero en la Tierra. Ese es el efecto invernadero. Y es producto de los gases que están en la atmósfera, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Tenemos el dióxido de carbono, que es por el uso de los combustibles fósiles, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los combustibles fósiles? El petróleo, la gasolina, ¿no es cierto? Todos los derivados del petróleo. Tenemos el metano, ¿sí? Por la cría de ganado, descomposición de la biomasa, cultivo de rosales, minerías, emisiones de residuos sanitarios, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos el óxido nitroso, el uso de combustibles fósiles, la actividad agrícola, la deforestación. Miren, siempre es un tema importantísimo la deforestación en estos casos. Los fluoruros de carbono, la refrigeración, los aires acondicionados, ¿sí? Y la generación de transporte, ¿no es cierto? Los gases que emiten los transportes. Producto del carbono, ¿no es cierto? Los combustibles fósiles. Entonces, todos estos gases son los que interfieren, llegan a la atmósfera y tienen este efecto invernadero, ¿no? Por favor. ¿Cuáles son las emisiones de efecto invernadero de acuerdo a los sectores? Miren, la producción eléctrica y térmica es un 25%. El sector agricultura, silvicultura, 24%. Edificios, 6.40%. Transporte, 14%. Industria, 21%. Y otra energía, 9.6%. Cuando hablamos, decimos, ¿cómo la agricultura puede producir tanto, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos haciendo algo mal. El trabajo que se está haciendo está mal. ¿No es cierto? Estamos en el segundo puesto de emisión de gases. Imagínense, cuando se supone que estamos trabajando con el medio ambiente. Entonces, ahí debemos de hacer conciencia que algo estamos haciendo mal, que algo se ha venido haciendo mal, pero es hora de nosotros, las nuevas generaciones, ustedes, que son las nuevas generaciones, los nuevos profesionales, empezar a tomar medidas con respecto a esto. Debemos pensar, ustedes, ahora, cuando tengan sus familias, sus hijos, ¿qué planeta les quieren dejar? Entonces, la adaptación de la agricultura, ¿sí? Frente a este evento del cambio climático, tiene que ver un efecto, ¿no es cierto?, de adaptación, ¿sí? Empezamos a trabajar en un proceso de adaptación, en un proceso de mitigación. Debemos pensar en qué vamos a solucionar, cómo vamos a solucionar esto que se está viniendo, esto que ya es real, que lo estamos palpando, el cambio que está viviendo el planeta. Con agricultura convencional hemos destruido, hemos erosionado, hemos contaminado. Entonces tenemos que ver más allá, tenemos que tener otra visión. Por favor. Y tenemos que desarrollar la agricultura, ¿sí? ¿Cómo hemos desarrollado la agricultura? ¿Cómo hemos desarrollado la seguridad alimentaria? ¿No es cierto? Tenemos que garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país, ¿no es cierto? En este caso, pero del planeta también. Y tenemos que ir mejorando las tecnologías. Pero las tecnologías muchas veces han sido precursoras también de contaminación. Entonces nosotros tenemos que ya empezar a buscar tecnologías amigables, ¿no es cierto? Rescate de saberes, ¿sí? Eh, Además de modelos de intensificados pasados, han producido problemas, ¿no es cierto? Ambientales y agrícolas, ¿sí? Como les decía, a partir de 1950 que empezó esta revolución verde, el uso indiscriminado de fertilizantes, de pesticidas, ya empezamos a tener procesos de contaminación fuerte, que han sido también los que nos han llevado a los problemas que tenemos hasta hoy, ¿sí?
¿Y cuáles son los aspectos claves que vamos a tener para este cambio? ¿No es cierto? El uso eficiente de insumos, ¿sí? Nosotros tenemos insumos que los tenemos en las mismas fincas, ¿no es cierto? Con los productores. Los mismos productores tienen sus fertilizantes, tienen sus plantas que pueden ser insecticidas, pero no los usan, ¿no es cierto? Prefieren ir a una tienda, a un distribuidor agrícola, van y compran su fertilizante, compran su insecticida y lo aplican, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que les dice la persona que les quiere vender. Mejor uso de recursos naturales en los sistemas de producción, importancia para identificar y mejorar la resiliencia y un amplio uso de servicios ecosistémicos para la agricultura. Entonces, estos son algunos de los elementos claves que nos van a permitir trabajar en agricultura climáticamente inteligente. Siguiente, por favor. Vamos a una definición de lo que decía de agricultura climáticamente inteligente. ¿Sí? Ya habíamos hablado, decíamos, que es trabajar para mitigar los efectos del cambio del clima, ¿no es cierto? Y tenía mucha razón. Aquí, la agricultura climáticamente inteligente es la agricultura que incrementa de manera sostenible la productividad, ¿sí? Con resiliencia, es decir, adaptación, perdón, reduce y elimina los gastos de efecto invernadero, ¿sí? Es mitigación y fortalece los logros, ¿no es cierto?, metas nacionales en el desarrollo de la seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves? El desarrollo sostenible de la agricultura, la intensificación sostenible como un mecanismo principal, e incorporamos un amplio abanico, ¿no?, de técnicas ecológicas, biotecnológicas, agricultura de precisión. Entonces, aquí viene toda la cuestión de ingenio, ¿cierto? Ustedes van a formarse están formándose como ingenieros agrónomos. Entonces, ustedes tienen que tener el ingenio de utilizar las herramientas para garantizar una producción sostenible, ¿no es cierto? Entonces, la agricultura climáticamente inteligente, ¿sí? Hablamos de un incremento de la forma sostenible, es decir, la productividad de ingresos agrícolas, ¿sí? Si nosotros mejoramos las condiciones de suelo, si mejoramos las condiciones de las fincas, ¿no es cierto? De manera óptima, amigablemente, ambientalmente amigable, podemos llegar a mejorar la productividad. Si mejoramos la productividad, mejoramos los ingresos, ¿verdad? Fortalecemos la resiliencia, ¿no es cierto? Es decir, el cambio climático y la variabilidad. Nosotros ya debemos estar, o sabemos que estamos con un cambio climático, que existe un cambio climático. Lo estamos palpando, lo estamos viviendo y debemos tener una agricultura resiliente. Es decir, que se adapte a las nuevas condiciones atmosféricas que tenemos, ¿sí? Y por otro lado, tenemos el almacenamiento de carbono, ¿sí? Y la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Es decir, una reducción de estos gases por medio de una agricultura eficiente. Sí, por favor. Sí. Entonces, tenemos superposiciones, tenemos sinergia y trade-off, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las acciones, hablamos de un aumento de productividad, rendimiento por superficie y limitación ambiental sostenible. ¿Ayuda a la seguridad alimentaria? Sí, ayuda. ¿Puede ayudar a la mitigación? Sí, ayuda a la mitigación. Reducimos la expansión de la agricultura, ¿sí? Promovemos el manejo sostenible de bosques, ayuda a la mitigación. ¿Cómo puede ayudar la mitigación? Eh, Promover el manejo sostenible de bosques a la mitigación. ¿Quién me dice? ¿Qué producen los bosques? ¿Cómo? Oxígeno, ¿cierto? Justo, por medio de la fotosíntesis producen oxígeno, ¿cierto? Entonces, vamos a ayudar a la mitigación, ¿cierto? Vamos a reducir los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque los bosques
toman ese CO2 por medio de la fotosíntesis, lo transforman en oxígeno. Entonces es un proceso de mitigación, ¿no es cierto? El uso eficiente del agua es un proceso de seguridad alimentaria y de mitigación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué nos sirve el agua? ¿Cuál es el proceso del agua? ¿Qué no nos sirve el agua? Sirve el transporte, ¿no es cierto? Por transporte pasan los nutrientes, le da vida a la planta, ¿no es cierto? ¿Qué más? Entonces con el agua garantizamos seguridad alimentaria y mitigación al cambio climático también, ¿sí? Las pérdidas y prácticas agrícolas más eficientes ayudan a la seguridad alimentaria, ¿sí? ¿No es cierto? Y ayudamos a la mitigación. Reducimos pérdidas en procesamiento de transporte también. Es una mitigación y seguridad alimentaria. Mejoramos los mercados agrícolas, seguridad alimentaria, ¿sí? Y mitigación. Y secuestro de carbono en el suelo, seguridad alimentaria y mitigación, ¿verdad? Seguimos, por favor. Entonces, estas son algunas de las prácticas que se llevan, ¿no es cierto?, para mitigar y para garantizar seguridad alimentaria. La siembra directa, sistemas silvopastoriles, la eficiencia del riego, la producción en laderas, ¿no es cierto?, con curvas de nivel, evitando la erosión. Aprovechamos el agua, evitamos la erosión del suelo, ¿sí? Cuando hablamos de agricultura climáticamente inteligente, entre otros conceptos de agricultura verde, podemos determinar que la agricultura climáticamente inteligente está por encima de otras propuestas productivas que existen. Si hablamos, por ejemplo, de agricultura de conservación, ¿sí? Si hablamos de agricultura orgánica, si hablamos de agricultura sustentable, si hablamos de economía verde y agricultura, la agricultura climáticamente inteligente abarca todos estos puntos, ¿sí? Entonces, es muchísimo más holística, ¿no es cierto? Está agrupando a todos los procesos que se han venido trabajando para mejorar las condiciones del suelo, para garantizar las condiciones del suelo, mejorar los recursos naturales, etcétera, ¿no es cierto? Ejemplos de agricultura climáticamente inteligente, ¿sí? Bueno, cuando nosotros, lo primero que buscamos con este tipo de agricultura climáticamente inteligente es reducir los plaguicidas y fertilizantes, el uso racional del nitrógeno, ¿no es cierto? Reducir la producción de metano, energía a través de subproductos, producción local y reducción de pérdidas de desperdicio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunos de las propuestas o elementos que se debe trabajar en este tipo de agricultura? Si hablamos ya de insumos, producción, transporte, comercio y consumo, podemos hablar de sistemas agroforestales, de secuestro de carbón en el suelo, aprovechamiento de madera y aprovechamiento y uso adecuado de los recursos naturales. Entonces, estamos cumpliendo, estamos trabajando en toda la cadena de producción, ¿sí? Pero trabajamos en estas propuestas de producción limpia, ¿sí? De producción sana, ¿sí? Del aprovechamiento y uso racional de los recursos. Dentro de todo este enfoque, nosotros tenemos algunas propuestas, ¿no es cierto? Como es el agua bien distribuida. Si ustedes saben, muchas veces el agua es un bien tan preciado, pero lo desperdiciamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros regamos, ¿no es cierto? Ustedes han visto, ¿no es cierto? En el campo la gente por lo general, ¿qué es lo que hace? Abre un surco y se va el agua, ¿no es cierto? ¿Es eficiente el uso de esa agua? ¿Creen que estamos aprovechándolo bien? No, estamos desperdiciando el agua, ¿sí? Tenemos muchas veces fuentes de agua también, o no tenemos las fuentes para administrar el agua, ¿no es cierto? Para contener el agua. Solo dejamos ir. Y pasa en muchísimas comunidades. En el Cotopaxi pasa mucho, ¿no es cierto? Y a nivel nacional, creo que el porcentaje del uso eficiente del agua es bajísimo. Creo que hablamos de un 30%. El uso eficiente del agua. Imagínense. Cuando hablamos también, decimos que la ganadería, ¿no es cierto? Contamina muchísimo. Pero miren, una propuesta interesante, la combinación de pastos con árboles, ¿no es cierto? ¿Sí?
sistemas silvopastoriles. Tenemos nosotros árboles que garantizan la captura de carbono, ¿sí? Y tenemos también el ganado que es parte de la seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Entonces, puede ser un sistema importante también dentro de un proceso de agricultura climáticamente inteligente. Otro tema importante es conocer, es el conocimiento, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, una estación meteorológica me permite a mí predecir e identificar cómo yo puedo ir eh, proyectando mis cultivos en un futuro, ¿no es cierto? Cómo van a venir los periodos de lluvia, cómo van a venir los periodos de sequía, ¿sí? Entonces, me permite también poder proyectarme, ¿sí? Tenemos ahora una serie de herramientas que a nosotros nos permiten proyectarnos y conocer o tratar de producir de manera eficiente. Por otro lado, cuando hablamos dentro de la agricultura climáticamente inteligente, también hay otro tema importante que es la ganadería climáticamente inteligente, en donde hablamos de nuevas especies y sistemas diversificados, ¿sí? Y genética adaptada y de potencial, ¿no es cierto? Entonces, ahora debemos ver y garantizar genética que se adapte a los sitios y a las condiciones en donde nos encontramos, ¿sí? Y otro tema importante también es las variedades tolerantes, ¿no es cierto? Ahora tenemos variedades tolerantes a sequía, ¿sí? Entonces es importante también, dependiendo del sitio donde nosotros nos encontremos, dependiendo de las proyecciones que tengamos o las condiciones en cómo se encuentra el territorio donde estamos, ¿verdad? Microorganismos para la adaptación al cambio climático. Ahora también recuerden que el suelo es un sistema, ¿no es cierto? Todo un sistema vivo en donde hay microorganismos, ¿sí? Tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos hongos, tenemos nemátodos, tenemos insectos que son parte del suelo, ¿no es cierto? Entonces, el suelo es un sistema vivo. ¿Qué es lo que pasa cuando este suelo cuando se empiezan a acabar todos estos microorganismos? El suelo también es erosionarse, ¿no es cierto? Se erosiona el suelo, se queda sin vida, ¿no es cierto? Entonces, es importante la producción, la adaptación de estos microorganismos en el suelo para garantizar también mejorar las condiciones del suelo, mejorar la productividad, etcétera. Eso es un tema que lo vamos a ver después de esto, ¿no? Entonces, por acá también tenemos lo que son los bancos de forraje, bancos de proteína, forraje hidropónico, ¿sí? De esta manera también garantizamos el alimento para nuestros animales, ¿sí? De una manera eficiente, ¿no? No el hecho de dejarlos pastar y sembrar hectáreas de pasto, sino que el pasto, lo que nosotros tengamos de producción, sea mucho más eficiente, ¿no? Gracias. Y por otro lado, es un tema importantísimo el uso y economía del agua, ¿sí? Como les decía, el agua es un recurso tan importante, pero lo estamos acabando, lo estamos perdiendo por la ineficiencia que le damos, ¿no es cierto? O que tenemos con este uso. Ahora tenemos un sinnúmero de sistemas de riego o de formas de aplicar el riego, pero falta, ¿no? Y muchas veces no falta por el productor, porque el productor muchas veces no está en las condiciones de hacerlo. Entonces, ya tiene que haber una inversión estatal y un sinnúmero de acciones más que se debe realizar para ir garantizando estos procesos, ¿no? Pero es parte del cambio que debemos realizar para poder garantizar el uso adecuado de los recursos, ¿no? En este caso, importantísimo el recurso del agua. Miren, un riego por surco, ¿sí? Tiene un desperdicio del 89%. Un riego por aspersión tiene un desperdicio del 6% y goteo 6%. ¿Qué les puede decir esas cifras? Y si nosotros tecnificamos, ¿no es cierto? Si tecnificamos de manera adecuada el riego, podemos optimizarlo de mejor manera. Mire cuánto desperdicio existe en riego por surcos. ¿Cuánto realmente es óptimo para la planta, no? ¿Cuánto la planta realmente lo toma? ¿Sí?
Y ahora, y sabemos que los procesos y las peleas por el agua son fuertísimas, ¿no? Porque ya no hay, se está acabando. Estamos, la gente también está subiendo más la frontera agrícola, ¿no es cierto? Están subiendo a los páramos. ¿Y dónde se produce el agua? En los páramos. El otro día veía una imagen que decía, estaba sembrado unas papas y estaban los frailejones, ¿no? Entonces decía, el momento que las papas le ganen al frailejón, ya no vamos a tener agua para hervir esas papas. Bien, estamos sobrepasando la frontera agrícola, ¿no? Y eso es terrible. Y es algo que está pasando. Entonces, parte de la agricultura climáticamente inteligente es optimizar, ¿sí? Optimizar los espacios, ¿no es cierto? Garantizar una buena producción en los espacios que tenemos. No aumentar la frontera agrícola, sino optimizar los espacios que tenemos. Entonces, dentro de todos estos enfoques, ya hablamos, ¿no? De compartir riesgos, de preparar, de reducción a la vulnerabilidad, transformación, resiliencia y reducción de la exposición, que son parte del suministro del agua, del proceso del agua. Ya. Entonces, la agricultura climáticamente inteligente tiene un enfoque, ¿no? Que es promover los medios para las partes interesadas, identificar local, nacional, ¿sí? Claro. Internacionalmente, estrategias agrícolas de acuerdo al contexto territorial, ¿sí? Y hoy estas orientar acciones, transformar, reorientar sistemas agrícolas de manera eficaz para su desarrollo. Entonces, si nosotros hablamos que la agricultura climáticamente inteligente debe ser eficaz para garantizar el desarrollo y la producción, pues estamos optimizando los recursos. Dentro de los objetivos que habíamos planteado, ¿no es cierto? Que hablamos del incremento de la sostenibilidad y producción, de la resiliencia y de la reducción de gases de efecto invernadero. Seguimos, por favor. Ahora nos damos cuenta que muchos cultivos son sensibles al clima, ¿no es cierto? Entonces ya es importante ir reconociendo, ¿sí? Ciertos cultivos que nosotros nos van a permitir manejar de mejor manera las condiciones en donde nos encontramos. Sí, por favor. Ya. Entonces, aquí tenemos algunos procesos de sinergias entre adaptación y mitigación, ¿sí? Cuando hablamos de escala, podemos hablar de parcela, de finca y de paisaje. ¿Cuáles son las medidas que benefician la adaptación? Medidas que afectan la mitigación y medidas que fomentan las sinergias. Por ejemplo, en parcela, el uso de variedades de cultivos, nuevas razas de ganado, cultivos en el momento de la siembra, poda, cosecha, ¿sí? Y como medidas de mitigación tenemos reducción del uso más eficiente de fertilizantes, ajustes del tipo de alimento, ¿sí? Y medidas de sinergias, uso de sistemas agroforestales, por ejemplo, agricultura, conservación, labranza cero y usos de variedades cultivos tolerantes a la sombra. Cuando hablamos de finca, hablamos de rotación de cultivos, ¿sí? ¿Por qué es importante la rotación de cultivos? ¿Quién me puede decir? Mejoramos las condiciones del suelo, ¿sí? Inclusive estamos garantizando que no tener afectaciones de plagas, de enfermedades, ¿no es cierto? Uso de seguros agrícolas de cosecha y ganado. Bueno, medidas que benefician la mitigación, reducción y uso eficiente de agroquímicos. Si bien es cierto, nosotros hablamos de un manejo integrado de plagas, ¿no es cierto? No hablamos de eliminar completamente el uso de agroquímicos. Porque si bien es cierto, si hablamos de manejar una agricultura climáticamente inteligente, es hablar de un uso adecuado de los plaguicidas, ¿no es cierto? Tenemos siembra de árboles de rápido crecimiento, generación de biogás a partir de estiércol, ¿no? Y como medidas que fomentan las sinergias, prácticas de conservación de suelos, ¿sí? ¿Qué prácticas de conservación de suelos conocen ustedes? Ah, es de materia orgánica, ¿qué más? Curvas, ¿qué más? Terrazas, muy bien.
y uso de sistemas agroforestales y silvopastoriles. Y como paisaje, hablamos del desarrollo de sistemas colectores de agua, infraestructuras de riego y diversificación en la agricultura, ¿no es cierto? Por otro lado, como medidas de mitigación, plantación de biocombustibles, manejo integrado de fuegos y sistemas agroforestales. Y como sinergias, ordenamiento territorial y conservación y restauración de áreas ribereñas, ¿no? Vamos, por favor. Entonces, dentro de la agricultura, cuando hablamos de agricultura climáticamente inteligente y sobre todo en sistemas andinos, hablamos de la diversidad de paisaje, ¿sí? Clima, suelo y vegetación. Ahora hablamos mucho y se habla mucho, es una tendencia que se habla mucho del paisaje, ¿no es cierto? Cómo el paisaje, ¿sí? Cómo el paisaje interfiere en todos los procesos productivos, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros podemos tener una parcela, ¿no es cierto? Donde estamos produciendo. Pero ¿qué pasa si esa parcela no tiene árboles alrededor? ¿Sí? Y es una zona que tiene fuertes vientos. ¿Qué pasa? Estamos erosionando el suelo, ¿no es cierto? Si nosotros en esa parcela tenemos árboles, ¿sí? Tenemos un paisaje, ¿no es cierto? Una zona de árboles, otra parte de nuestra parcela, ¿qué estamos garantizando? Mejorar las condiciones, ¿no es cierto? Microclima en esa zona, ¿sí? Mejoramos la humedad del suelo, mejoramos las condiciones del suelo. Entonces, en eso también es parte y se garantiza el clima, el suelo y la vegetación con los paisajes, con la diversidad de paisajes. Tenemos una extendida agrobiodiversidad, ¿sí? Evitar los monocultivos, ¿no es cierto? Heterogeneidad sociocultural. ¿Quiénes están en las zonas andinas, ¿cierto? Tenemos comunidades, tenemos pueblos, ¿no es cierto? Con sus saberes, con sus costumbres, con sus políticas, ¿sí? Con sus sistemas de gobernanza. Tenemos actividad comunitaria. ¿Qué actividades comunitarias tenemos en las zonas andinas? Las mingas. Muy bien, ¿qué más? Tenemos sistemas de gobiernos locales, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y tenemos economía de autoconsumo. Mucho de lo que se produce primero es del autoconsumo, ¿no es cierto? Y los excedentes a vender, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Entonces, dentro de una agricultura climáticamente inteligente, en los sistemas andinos hablamos de adaptación y resiliencia. ¿Sí? En adaptación y resiliencia hablamos de mitigación de los impactos climáticos, ¿no es cierto? Que son sequías, heladas, el uso de la agrobiodiversidad, la territorialización, ¿sí? Uso eficiente del agua, eficiencia del agua, eficiencia del uso de nutrientes, manejo integrado de plagas y enfermedades y uso de bioinsumos, ¿sí? Ya la gente utiliza los bioinsumos y ha venido utilizando por muchos años, ¿no es cierto? Realmente eso no es una tecnología nueva, sino es un rescate de un saber que se ha utilizado siempre, ¿verdad? Cuando hablamos de reducción de gases de efecto invernadero, hablamos de labranza de conservación, cultivos de cobertura, barreras, rompevientos y usos de energía limpia, ¿no? ¿Sí? Y hablamos de productividad, alimentación humana, alimentación animal, fibra, energía y ecosistemas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ah, aquí les voy a presentar algunas herramientas que son parte de FAO, ¿sí? Es una gestión de conocimientos que tiene FAO, son unas páginas gratuitas, son unos software gratuitos que ustedes los pueden descargar y pueden ser de su utilidad. Todos, la mayoría, bueno, están en español, ¿sí? Tienen una guía de uso y ustedes los pueden descargar sin ningún inconveniente. Sigue, por favor. Tenemos el Aquacrop, ¿sí? El Aquacrop es un modelo para la eficiencia del uso del agua, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener el clima, vamos a tener el cultivo, ¿sí? El tipo de suelo y nos va a indicar cuál es la cantidad de agua que nosotros necesitamos para ese tipo de cultivo, ¿sí? De acuerdo a dónde estamos, dónde nos encontremos. Es una licencia abierta, ustedes pueden descargarlo fácilmente. Sigue, por favor. El FOASTAT es una base de datos
de las emisiones de gases, ¿no? Emisiones de gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Tenemos un método de base y evaluación de prácticas de conservación y suelos de aguas, el WOCAT, ¿sí? Que también a nosotros nos permite conocer las condiciones de suelo. Cada uno tiene su manual, son registros abiertos, como les digo, pueden utilizarlos muy fácilmente, ¿sí? Dime, por favor. Y tenemos un documento también que es sobre cambio, sobre mitigación en la agricultura, ¿no? Sí, por favor. Y la agricultura climáticamente inteligente, ¿no? Ahí está, en el documento está el link donde ustedes pueden ingresar, pueden revisar, existen algunos documentos también, ¿sí? Tenemos un documento de agricultura climáticamente inteligente, ahí está el link donde ustedes lo pueden descargar, ¿sí? Es una guía. Y si desean, yo les puedo enviar el documento con su profesora para que les pueda compartir. Y dentro de la agricultura climáticamente inteligente, nosotros como proyecto Paisajes Andino, hemos venido trabajando, ¿no? Primero en información, promoción, la incidencia, espacios de gobernanza y financiamiento. Entonces, para que se dé este tipo de procesos, es necesario también que existan espacios de gobernanza, en donde existan las tomas de decisiones y realmente exista la participación de la gente en estos procesos de cambio, ¿no? Sí, por favor. Dentro de los espacios en los que nosotros hemos venido trabajando, hemos trabajado en asistencia técnica, capacitación, procurar el acceso del agua con sistemas de riego tecnificados, ¿sí? Fomentar la producción y el uso de insumos orgánicos. Sí, por favor. Bueno, también estamos apoyando con líneas de crédito y promovemos la formación y consolidación de organizaciones y productores agroecológicos. Esta es parte del trabajo que hemos venido realizando. Creo que eso les agradezco por su atención y estoy atento a cualquier inquietud que tengan. ¿Tienen alguna inquietud? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Qué dijo? Bueno, vamos a Sí, dar paso buenas entonces al tardes. siguiente tema, ¿sí? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Teresa Borja. Mi inquietud es de qué fundación, de qué proyecto hablaría de lo que usted nos avanza a conversar y justo yo atrasé. Me conecté muy atrasada, no podía adentrar, entonces eso quería preguntar. Inge. Teresa, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. gracias por su participación, por el interés. Le comento que Santiago es un especialista de FAO. eh, Sí. entonces verán si alguna de las personas está interesadas, nosotros les podemos pasar el contacto de Santiago para que puedan consultar si alguna de sus iniciativas puede participar dentro del proyecto que tiene FAO. Hoy por hoy FAO está manejando una cartera de proyectos bastante amplia. Esta charla en particular se da en el marco del mes de la biodiversidad. Ya. Como saben, la temática es tener buenas prácticas orientadas a la agricultura climáticamente inteligente. Entonces, lo que hoy Santiago nos comparte es información relevante para nosotros mantener buenas prácticas orientadas a la agricultura en un entorno de cambio climático. Como digo, nosotros podemos pasarles el contacto de Santiago a través de los chats que nosotros tenemos como biocorredores y ustedes van a poder consultar con Santiago directamente si están abiertos hoy por hoy una cartera de proyectos en la que ustedes puedan participar. No sabría decirles esto por el momento, pero podemos hacer la consulta directamente a Santiago. ¿Le parece bien, Teresa? Ya, mi Inge. Haría favor de mandarnos el número del ingeniero Santiago para poder nosotros preguntarle para a ver, en qué nos puede ayudar, Inge. Ya, con todo gusto, sin ningún problema.
Ahorita vamos a escuchar la participación de Liana muy brevemente y con eso terminaríamos. ¿Les parece? Ya, Inge, sería muy amable de mi parte para ir viendo y sabiendo para qué proyectos nomás es y nos podría dar el contacto del Inge, del Inge Con todo Santiago. gusto. Ya, mi Inge, ha sido un gusto de conocerle. No se preocupe, Teresa, el gusto es mío. Gracias por estar conectada. Vamos a Ya, continuar, ¿ya? ya, siga nomás, no hay ningún problema. Ahí creo que estamos ya. Listo, chicos. Entonces, dentro de todo este contexto que nos expuso el compañero sobre la agricultura climáticamente inteligente, de hecho, esto se lo está haciendo porque hay esa transición que habíamos comentado inclusive nosotros, ese cambio muy necesario y obligatorio que tiene que tener la agricultura hacia la sostenibilidad. Habíamos mencionado también inclusive en clase que ante ese acelerado crecimiento poblacional, nosotros estamos en la obligación de responder y de proponer estrategias que sean sobre todo sostenibles, es decir, que se mantengan en el tiempo para poder conservar esos recursos tan importantes que son los que nosotros manejamos. Entonces, dentro de esto, yo voy a abordar el tema y este tema básicamente se basa en experiencias que se han hecho dentro del campo de la investigación, tanto con la universidad, con UTC, también en colaboración de la Universidad UFERSA en Brasil, hemos trabajado también con algunas otras universidades y aquí básicamente yo les voy a mencionar experiencias exitosas en el uso de microorganismos benéficos y control biológico. Ahora, para tener claro todo este contexto, vamos a partir y el enfoque de esta presentación va a estar básicamente dirigido hacia el control de enfermedades. El control biológico se lo usa también para poder reducir ¿sí? Poblaciones de plagas. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver nosotros la relación de este con las enfermedades en cultivos, en plantas. Entonces, nosotros en campo tenemos que para que se dé una enfermedad, tiene que haber la presencia de la enfermedad, tiene que haber las condiciones ambientales ideales, un hospedero que sea susceptible y un patógeno virulento. Cuando se reúnen todas estas condiciones en campo, se produce la enfermedad. Sí, eso tenemos que tener muy claro y partimos de este concepto. Ahora, dentro del campo, nosotros, por ejemplo, tenemos enfermedades de patógenos que pueden ser hongos principalmente y que yo voy a destacar algunos de ellos. Ahí, por ejemplo, estamos frente a daños producidos por macrofomina faciolina y por fusarium. ¿Cuál es ese fruto que podemos ver ahí? O el cultivo. ¿Identifican? Melón, ¿sí? Entonces podemos ver cómo estos microorganismos patogénicos producen grandes pérdidas en los alimentos, produciendo daños en tejidos,
Ahí podemos ver inclusive que en estados avanzados ya se puede observar la presencia de el micelio en cada uno de estos cultivos, y dentro de ese micelio van a estar las estructuras que se llaman esporas, que son las encargadas de dar o son parte de las estructuras reproductivas de este hongo. Y vamos a ver más adelante ya también a nivel microscópico cómo es la forma de cada una de ellas y así también cómo actúan en cada uno de los cultivos. Aquí tenemos más ejemplos. Por ejemplo, tenemos Oidium. Y también podemos ver una fotografía de patógenos habitantes del suelo causando pudrición en melón. Ya. Ahora, a nivel microscópico, es como nosotros podemos ver a cada una de estas estructuras. Para entender un poco más esta lámina, nosotros vamos a ver que en el lado izquierdo hacia abajo, donde está ubicada la flecha, a nivel microscópico se pueden observar esporas. Estas esporas se clasifican en función de cada uno de estos hongos. Vamos para este caso, por ejemplo, de Fusarium. Fusarium oxysporum es un hongo habitante del suelo, un patógeno que produce la marchitez en las plantas, ¿sí? Es decir, este hongo, al estar en el suelo, a través de la raíz, coloniza la planta, evitando que ésta absorba agua y nutrientes, y de esta forma la planta se va marchitando, hasta que en función de o a través del tiempo se produce la muerte. Por eso se llama marchitez, producida por Fusarium. Entonces nosotros podemos ver ahí en esa gráfica, en esta imagen que les mencioné que tiene la flecha, podemos ver esas estructuras globosas. ¿Sí? Cada una de estas estructuras, como mencioné, tienen nombres. En el caso de Fusarium se llaman clamidósporas. Estas clamidósporas son las estructuras que dan resistencia al hongo. Es decir, cuando están presentes en el suelo, pueden habitar, y hay estudios que demuestran que habitan en el suelo por más de 20 años. Es por esto que, por ejemplo, cuando se dan ciclos de cultivo y si de pronto se retiró ese cultivo y después de unos años nuevamente se lo implementa, aparece la enfermedad, gracias a estas estructuras de resistencia y que son difíciles de controlar. Entonces, para ello se plantean estrategias como las que vamos a ver a continuación. Dentro de estas estrategias yo me voy a centrar en el control biológico. El control biológico tiene varias definiciones según varios autores. Una de las que yo he tomado dentro de la literatura y que me agrada bastante y son bastante claras para entenderlas es, por ejemplo, el usar un organismo para reducir la densidad poblacional de otro, ¿sí? Esa es una definición. Otra también es utilizar un microorganismo no patogénico, ¿sí?, para controlar un microorganismo patogénico. Y tenemos también otra adicional que nos indica que cualquier interferencia negativa de un microorganismo en crecimiento, infectividad, virulencia, agresividad u otros atributos del patógeno. Entonces, todas estas definiciones nos llevan a que el control biológico ha sido utilizado y de hecho no desde hace poco tiempo, sino ya desde hace un buen tiempo atrás, porque ha tenido casos muy exitosos para reducir enfermedades en cultivos. Y no solo enfermedades, también les mencionaba que también nos ayuda a reducir la presencia de plagas en cultivos. Ahora hay que tener claro que esto constituye una alternativa para la reducción de la aplicación de productos químicos y residuos presentes en productos alimenticios. Esto también es algo interesante que nos da el control biológico, porque de esta manera, por un lado, al reducir el uso de pesticidas, estamos contribuyendo a disminuir la contaminación, por ejemplo. ¿Qué más podemos reducir al nosotros introducir a estos organismos, a estos microorganismos como estrategia de control? Si yo reduzco el uso de pesticidas, ¿qué bajo al mismo tiempo? Y ya que estaría relacionado con la contaminación también. Pero ¿qué más? ¿Y qué es lo que le interesa al agricultor también? Reducir sus costos de producción.
Porque lo que le interesa es que haya ese margen de rentabilidad para que pueda mantenerse también, para que esa producción sea sostenible y también garantizar alimentos sanos, alimentos que sean inocuos y nutritivos, que es lo que nosotros requerimos para mantenernos a sí mismos sanos. Entonces vemos ahí en esa gráfica que tenemos en esta lámina, vemos cómo los microorganismos que actúan dentro del control biológico pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser inclusive virus, que tienen estas características de ser benéficos o de ser no patogénicos y nos contribuyen en la reducción de enfermedades. Dentro de las estrategias que tienen cada uno de estos microorganismos para poder combatir a sus enemigos naturales son, por ejemplo, la antibiosis. Son capaces de producir antibióticos que ayudan a reducir o a controlar una enfermedad por competencia. Dentro de competencia, por ejemplo, a un microorganismo que por excelencia se ha destacado dentro de lo que es el control biológico, tenemos a Tricoderma. Tricoderma tiene una capacidad bastante interesante en cuanto a esta forma, ¿sí? Compite con su enemigo por espacio y por nutrientes. Ya que tiene esta facilidad para crecer rápidamente, al menos cuando tiene las condiciones ideales, puede ayudarnos y puede ser una buena herramienta de control biológico. Inducción de resistencia. Producen sustancias, producen ciertos metabolitos, compuestos volátiles, no volátiles, que nos contribuyen a debilitar, por ejemplo, paredes celulares y también a producir antagonismos que ejercen ese efecto de control en los patógenos. Parasitismo, predación, ¿sí? Tricoderma, retomando el caso de este microorganismo, se caracteriza por ser un hongo, ¿sí? Habitante del suelo, que tiene características saprofíticas, que produce también, como les había mencionado, provoca esta competencia por espacio, por nutrientes, y produce estos elementos que son bastante interesantes y que han sido ya estudiados y están siendo todavía estudiados dentro de lo que es control biológico. Además de ello, algo bastante interesante que han ido reflejando varios estudios que se han realizado es que este hongo también contribuye en la promoción. Bueno, compañeros y compañeras, por un tema de tiempo, vamos a dejar esta parte un poquito más técnica hasta aquí. Nosotros igualmente podemos compartir esta información con ustedes a través de nuestras redes sociales. Vamos a ir subiendo toda esta información y como le decía Teresa, vamos a también compartir los contactos de las personas que hoy nos han brindado esta información realmente importante para todos quienes cuidamos del ecosistema y la biodiversidad del mismo. Como les comentaba, esta charla se da en el marco del mes de la biodiversidad. Recuerden que mayo es el mes de la biodiversidad y desde el programa de pequeñas donaciones hemos pensado en brindarles esta charla que realmente es importante para todos nosotras y nosotros. Perdón. Nada más ya para terminar, antes de hacer nuestra fotito oficial como es costumbre, me gustaría por favor, tener unas breves impresiones. No sé si hay alguna consulta adicional aparte de la que tenía Teresa. Si no es el caso, me gustaría que también nos puedan compartir cuáles son sus impresiones sobre la información que acaban de escuchar el día de hoy. No sé si Augusto, Gladys, Manuela, María, Teresa o Yuli nos pueden compartir cuáles las impresiones de esta información que fue compartida el día de hoy. No todos a la vez, por favor. Manuela. Sí, buenas tardes con todas y todos y gracias por ese aprendizaje que nos están brindando. Más bien, primero pedir las disculpas, igual no pude asistir desde el inicio. Lo que a mí me estaba interesando el programa de FAO, parece que tiene diferentes proyectos, no sé, más bien en eso que nos ayude dando el contacto y
lo que a mí más me estaba interesando es el tema del cambio climático, porque hoy en día casi la mayoría de la gente ya no quiere hacer lo que es en realidad la producción en cuidar el medio ambiente, más bien están dedicándose simplemente a sacar el dinero. En el caso, por ejemplo, nosotros si hacemos una siembra de un solarcito de papa, están aplicando por lo menos unas 8 a 10 fumigadas, mientras que nosotros que estamos haciendo de aplicar exagerado, estamos haciendo dos. Y no sé si en esos temas, para ver más socialización a la gente en el tema de cambio climático, en temas de biodiversidad, no sé si proyectos estarán trabajando. Entonces, yo quería pedir más información de la organización FAO que nos ayude. Gracias. Gracias a ti también, María, por conectarte, por el interés. Como le comenté a Teresa también, vamos a compartir la información, los contactos de Santiago y de Eliana, sobre todo de Santiago que está vinculado directamente con FAO y que justamente FAO tiene una cartera de proyectos que busca fortalecer e impulsar aquellas iniciativas agroecológicas de una manera sostenible y que sea amigable también con el medio ambiente. Entonces, podemos pasar este contacto y también podemos ir generando nuevos espacios donde tanto Santiago como otros expositores de FAO puedan venir a compartir aquellos conocimientos que son y que serán de gran utilidad para ustedes. Sin embargo, sí les invito a que puedan incentivar a las otras compañeras y compañeros de las diferentes iniciativas comunitarias de Costa, Sierra y Amazonía a que se sumen a estos espacios, porque como ven, hoy por hoy hemos sido un grupo bastante reducido de participantes y tener toda el esfuerzo, la logística de este tipo de intervenciones es realmente importante. Entonces sí requerimos que también los compañeros y compañeras puedan irse sumando a este espacio. Pueden ser incluso compañeros de sus mismas organizaciones. Qué mejor que estén más y puedan compartir desde las desde las diferentes zonas. Entonces nosotros les vamos a compartir mediante los chats de Biocorredor que todavía tenemos activos. En esos espacios también les invito a dejar cuáles son aquellas temáticas de interés, dudas, inquietudes que ustedes puedan tener y que nosotros podamos facilitarles. Como ven, tenemos una lista de contactos que podemos ir generando entre nosotros mismos y fortaleciendo nuestras iniciativas. Entonces, Manuela, le mandamos por el chat, ¿ok? Del WhatsApp del Biocorredor. Me gustaría escuchar a Augusto también. No sé si tienes alguna impresión sobre esta información. Me gustaría saber cuál ha sido tus comentarios, tus impresiones sobre esta charla. No sé si estás por ahí. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Entonces, sí, estuvo muy interesante la charla y sobre todo que se viene un cambio climático y se avecina el fenómeno del niño. Entonces, estas charlas son muy importantes para prevenir la consecuencia que se avecina. Pues acá en lo que es costa, sobre todo en Puerto Viejo, continúa lloviendo todavía. Entonces, eso quiere decir que estamos muy cerca a que se dé este fenómeno. Entonces, acá en la prefectura se han activado las mesas de trabajo para mitigar los riesgos que corresponde afrontar al fenómeno del niño. Y todo muy interesante la charla, sí me gustó y sería bueno que nos unamos más los participantes, hoy día fuimos pocos y estoy contigo que necesitamos ir compartiendo más con los compañeros. Gracias. Muchas gracias a ti, Augusto, también por el compromiso y por el comentario. Me parece súper acertado. Estamos ya en una época del fenómeno del niño que se viene y que resulta de gran afectación para muchas zonas del país. Entonces, vamos también a estar desde el programa de pequeñas donaciones viendo información relevante para que podamos, sobre todo, tener un cuidado de nuestras zonas en comunidad, que podamos ir trabajando y protegiéndonos también. Entonces los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, a mantener activos los chats, insisto bastante en esto, porque muchas veces somos nosotros los que estamos proponiendo y demás, pero quiero recordarles que estos chats son suyos y para ustedes.
Entonces, si ustedes tienen alguna necesidad específica, información que necesiten, nos pueden dejar por esos medios. Nuevamente, gracias, Augusto. Y no sé, me gustaría una impresión más para terminar y con esto haríamos una fotito y ya. No sé si tal vez Gladys, Julie, tienen alguna impresión, comentario. Manuela, nuevamente, cuéntanos. Perdón, ¿puede explicar? Estuve distraída un ratito. No, no escuché. Sí, Manuela, tranquila. Le decía al comentario que decía Augusto de información relevante, les comentaba que los chats de Biocorredor eh, donde ustedes están, pueden dejar aquellos comentarios, dudas, preguntas o requerimientos de información que necesiten, porque los chats son para ustedes, por y para ustedes. Entonces, sí les pido que podamos estar más activos en los chats. Si usted necesita alguna información específica, puede hacerlo mediante ese chat y así fomentar la participación de los demás compañeros y compañeras. Eso. Entonces, decía, si tenemos tal vez algún otro comentario adicional, tal vez Gladys o Yuli, que nos pueda comentar sobre las impresiones que han tenido. Eso, Manuela. No sé si quedó claro también. Sí, gracias. Perfecto, gracias, Manuela. Bueno, creo que no estamos con Julis y Gladys, entonces les voy a pedir de favor a todas las personas que puedan encender sus cámaras para hacer una fotito de recuerdo, la foto ya que ya es costumbre de estos espacios. A todos quienes sean posible, por favor, prendamos la cámara. María, muchas gracias por conectarse. Veo que está en el bus también. Gracias por ser fiel a este espacio. Bueno, creo que estamos un poco tímidos el día de hoy. Vamos a hacer una Gladys Ahí también, muchas Gladys ya gracias. prendió la cámara. Ahí está. Hola. Gladys, La muchas Manuelita gracias. también. Chévere. Tenemos una participación bastante destacada de mujeres. Augusto, el único compañero que se ha conectado. Esa. Ajá. Veo que no podemos prender la cámara las demás personas. Entonces Gracias. vamos. Gracias. Yo tengo problema de conectividad y entonces no puedo encender la cámara. Listo, Augusto, no te preocupes. Gracias, gracias. Gracias, Joanita. Gracias, César, por participar. Un gusto Saludos. verles, colegas. Ujú. Listo, Cuídense entonces mucho, que estén bien. Gracias. les agradecemos muchísimo por este espacio, estar conectados y nos vemos en el próximo webinar con nuevos temas y también invitando a nuevos compañeras y compañeras. Les invitamos a estar pendientes de este espacio y de nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo. Abrazos. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.